Muy buenos días, tardes o noches, después de mucho rato trabajando en este video, finalmente está aquí. Sé que al video de Dandadan no le fue excelente en vistas, pero realmente no me importa mucho, quería hacer algo diferente y quedé satisfecho. Así que, al igual que ese video, ha llegado la hora de hablar de otro anime que vi en Netflix, incluso antes de Dandadan, pero de eso hablaré un poco más adelante. Sakamoto Days, su manga fue hecho por Yuto Suzuki, animado por el estudio TMS Entertainment, siendo uno de los shonen de la nueva generación, junto a Dandadan, Gachiakuta y el otro del espadachín que no me acuerdo en estos momentos. Teniendo un total de más de 222 capítulos de manga, y 22 de anime de una sola temporada cortada en dos mitades. Más o menos es lo más técnico de puedo hablar, pero quiero hacer un inciso en el tema de la adaptación. Muchas veces a uno le toca ver que su anime tiene una buena adaptación, otros con una mala adaptación, otros viendo el infierno en persona, pero el caso de Sakamoto Days es curioso, pues al venir de un estudio con tanto tiempo en el mercado, con buenos proyectos, es raro que inicialmente Sakamoto Days fue hecho con una animación medio estándar, o sea, jamás encontré mala su animación, tenía buenos momentos, pero puedo entender que esperaban un mucho mejor trato. Yo que soy fan de Black Clover puedo entenderlo, pero podemos decir que al final sí dieron un mejor trabajo, y con Dr. Stone estando cerca de su clímax, al menos en el anime, si confirman una segunda temporada, habrá fe de que ahora sí darán una adaptación que le haga honor al arte de Sakamoto Days. Que de viendo el contexto de por qué sus fans se decepcionaron con la adaptación, puedo entenderlo. Sakamoto Days, al igual que otros mangas que he leído, tiene un arte magnífico, es mi cuarto estilo de arte favorito, solo por debajo de otros como el de Boku no Hero, Vagabond, y Gachiakuta. Pero ya abarcado el tema de la adaptación, que pese a que fui muy rápido con el tema, y aún con mi aprecio a la animación, no tuve mucho que decir, pero puedo recomendar el vídeo que dejaré en la descripción, el tipo que lo creo me agrada bastante, y sabe mucho de animación. Pero ya con eso, pasemos a hablar un poco más a detalle, de cómo fue mi experiencia y opinión de este anime. La historia sigue a Taro Sakamoto, el sicario legendario, que luego de casarse, tener una hija y engordar bastante, ahora es un humilde trabajador de la sociedad, pero su ida del mundo de los sicarios lo obligará a volver a pelear contra otros sicarios, tanto de su generación, como la nueva. Puede que la trama suene muy interesante, y lo es, pero inicialmente la historia tiene un tono muy humorístico, a eso súmenle lo sacado de onda que Sakamoto, aún con bastantes kilos de más, sigue siendo bastante fuerte, es como si solo llevara pesas todo el tiempo. Pero al igual que otros animes que he visto, poco a poco la historia va escalando a algo mucho más grande, no solo por todo el pasado de Sakamoto y el de sus compañeros sicarios de su época, sino también de la nueva. Sakamoto inspiró inconscientemente a una nueva generación de sicarios. Pero aún con esto, la obra aún mantiene su humor y estilo, parecido a Dandadan en ese sentido, ya que ambos, aunque tengan una constancia narrativa, siguen conservando parte de su esencia inicial. Cosa que está bien, yo me río con el humor que ambos manejan, después de todo aunque tengan temáticas distintas, tienen un hilo conductor medianamente parecido. Otra cosa a resaltar de la historia, es que tiene un buen ritmo, cuando toca hablar de un personaje introducido, la obra le da sus buenos minutos para que sepamos más de él, y esto en la historia aporta en varias cosas, un ejemplo es con Shin, sabiendo más de él, entendemos sus poderes, su relación y desarrollo que va a tener con Sakamoto, etc. Y sé que me he estado sonando repetitivo con comparar a Sakamoto Days con Dandadan, pero los vi uno después del otro, no me culpen, pero en eso también se parecen, aunque no quiero decirlo, pero me agradó más como lo hizo Dandadan, al tener una trama más emocional y personal, pero sí hay algo que ambos shonens comparten y hacen muy bien. Si hay algo que automáticamente quiere seguir una historia, son los personajes, me pasó con Hellsing con sus personajes tan misteriosos, me pasó con Black Clover con sus personajes tan carismáticos, y ahora, me pasó con Sakamoto Days con sus personajes tan diversos y queribles. Pero al tener una mayor cantidad de personajes, sería difícil usarlos a todos, y si bien es cierto que hay personajes que ya no vuelven a aparecer por distintos motivos, como que están muertos o simplemente se fueron en son de paz, al menos buena parte del elenco principal es bien aprovechado, o bueno casi todos. Y es que en una pequeña queja personal, y es que después del arco de los 4 condenados a muerte, los demás personajes ya no aparecen tanto, y si bien los nuevos en aparecer son interesantes, no sentí que fuera lo mismo. Claro, con sus excepciones.
Pero pese a este defecto, la verdad es que casi todos los personajes son un amor, y aunque es cierto que dije que la trama de Dandadan tenía un tono que ayudaba más a los personajes para quererlos, en Sakamoto Days aún con tono algo distinto, me ayudó a querer a casi todos, con la única excepción uno en específico, pero no llega al nivel de Aira que hace que me repele como mosca contra un raid. Así que al igual que con el vídeo de Dandadan, hablemos un poco de ellos. Y cómo no empezar con el que le da nombre a la obra. Taro Sakamoto es un protagonista bastante especial, ya que aunque parezca viejo, realmente es muy joven, aunque la mayoría de personajes se refieran a él como señor Sakamoto. Pese a que opino que en diseño sí me costó verlo como el protagonista, al final lo hice, y es uno muy bueno, es prácticamente un super genio en su materia, cosa que tiene sentido por todo su contexto y pasado, pero aún con eso, no lo veo como un Gary Stu, él también puede equivocarse, no todo le sale bien, y encima Nagumo y Shin lo superaron en ciertas cosas en las que él alguna vez debió ser el mejor. Pero lo que lo hace brillar, sin duda son los momentos donde demuestra que, aunque cambio, todavía tiene mucho que hacer y ofrecer a su familia. Pero hablando de esta, su esposa y hija son un buen contraste con los que se juntaba Taro en el pasado, Suao y logró cambiar ese lado de Taro, haciéndolo empático, sereno y responsable de sí mismo. Más aún Hana, quien es lo más agradable de la obra, es como una frase de Shue III, como algo tan lindo salió de algo tan aterrador como Taro Sakamoto. Y no hablemos de sus interacciones con los demás personajes, ya que en este apartado Sakamoto es un todo, puede ser un amigo, un enemigo, un maestro, un rival, un ídolo, y Sakamoto responde de muchas maneras a estos tratos de los personajes, aunque pocas veces suele ser demasiado positiva. Después de todo, buena parte de estos personajes se refieren así a Sakamoto debido a su leyenda. Para concluir aquí, Sakamoto es un gran personaje, me cayó muy bien desde el inicio, y sinceramente estaría en mi top 5 de personajes favoritos de este manga, solo superado por un solo personaje, pero como ya dije, más tarde. Hablar de Shin es curioso, inicialmente creí que solo sería el alivio cómico, pero luego cambiaron varias cosas en los primeros capítulos, y ahora, ya con toda la primera temporada y arcos importantes para el personaje, que me parece Shin. No tienen idea de cómo quiero a este muchacho. Shin es de esos personajes que por más que busco, no veo nada realmente terrible en él. Shin pasó de ser lo que pensaba, a literalmente el coprotagonista, o porque creen que en los openings sale a la par de Sakamoto. Y en lo personal no había mejor personaje para ocupar ese lugar. Shin lo tiene todo, buenas interacciones, buen diseño, buena personalidad, desarrollo constante, historia de fondo que explica el porqué de algunos detalles de él, y encima con un poder muy bueno y que aprovecha bastante en cualquier apartado. Y lo más me agrada de él, es su relación con Sakamoto, literalmente son como Izuku y All Might, alumno y mentor, inspiración y al que inspira, ídolo y adorador, además de que en la química que tienen son algo parecidos, pero a pesar de que adore la relación de Izuku y All Might, la de Shin y Sakamoto no tiene nada que envidiarle, especialmente hablando de las peleas. Y con respecto a sus interacciones con los demás personajes, son bastante buenas, o me hacen reír, o realmente se me hacen interesantes, aunque admito que me habría gustado que mostraran más con otros con lo que aún no hemos visto, pero debo intuir que eso seguro ya pasó o pasará en el manga, así que espero que así sea. Como conclusión, Shin me agrada muchísimo, genuinamente me la he pasado bien viendo cada cosa que le ocurría, y espero más cosas de él. Lu, es un poco raro mi caso con ella, me pasa lo mismo que con Hyusuke, es buen personaje, pero siento que me faltó ver mucho más de este, digo, genuinamente quería ver a Lu acompañar a Shin y Sakamoto al examen de admisión. Pero aunque sí me dejó a deber, encuentro en Lu un buen personaje, me divierte su personalidad entre calmada y ruda, más aún con sus cambios de temperamento por el alcohol, sus interacciones con el resto de personajes están bien, principalmente con Shin, puede que solo los vea como una amistad, pero entiendo a quienes los shippean. En cuanto a su historia, me hubiera gustado que viéramos más del tema de la mafia y los sicarios, ya que parece que son mundos que aunque parecen no tener ningún problema entre ellos, en realidad hay demasiados problemas, y Lu podría estar muy bien colocada en una trama así. Para terminar, aunque me gusta mucho el personaje y me la paso viendo cada pendejada que le pasa o hace, pero espero ver más de ella, así como del siguiente.
Hyosuke en papel, sería solo el alivio cómico, y técnicamente lo es, pero al igual que Lu, le veo potencial, ya que ha demostrado que puede ser un oponente a tener en cuenta. Vamos, logro poner a raya por unos momentos a un condenado a muerte, además de que como francotirador tiene mucho por donde defenderse. Acerca del personaje y que me pareció, siento que pese a no mostrar mucho, más que su historia de por qué es sicario y algunos momentos suyos, es bastante agradable, sus motivaciones son comprensibles, y sus interacciones con el resto de personajes están bien, principalmente porque de todos los personajes, es el más sociable y simpático, como si fuera un capibara, todos lo quieren. Pero como dije con Lu, siento que Hyosuke podría hacer más, no digo que lo hubieran mandado al examen de admisión como hubiera querido con Lu, pero sí esperaba que le dieran una batalla totalmente propia y no que fuera el apoyo de Shin y Sakamoto, ya que en esos casos si bien lo ha hecho bien, me habría gustado ver un poco más, como porque siempre su canario lo acompaña, y cositas extra. Pero dentro de todo, Hyosuke me ha parecido un buen personaje, y al igual que los otros personajes que he hablado, espero ver más de él en el futuro, aunque viendo algunos spoilers del manga, puede que por fin vea más de él. Ya con respecto con el resto de personajes de la segunda mitad de la temporada, encuentro que están bien, aún no voy a hablar del que considero la cabra de la temporada, así que repasaré brevemente a los personajes que me faltaron por mencionar. Del personaje de Rion no me llamó tanto la atención, pero es por una buena razón, siento que le dieron atención por Akira, para luego ya no hablar mucho de ella, siento que es porque mostrarán más de ella aprovechando lo que Akira entró a la academia de sicarios, y ojalá sea así, ya que parece ser un personaje interesante. Pero con su hija la cosa mejora bastante, Akira es simpática, algo adorable por cómo intenta meterse en el mundo de los sicarios, y genuinamente me sorprendió que fuera hija de una, pero al menos nos dieron indicios de que Akira tenía un talento oculto para cosas que un sicario podría hacer, así que espero poder ver más de ella y cómo sigue evolucionando, ya que me cayó muy bien y ver que la desperdicien sería una pena. Con Seba es medio complicado explicar qué me pareció, no contaron nada de su historia, y en diseño es algo simple, pero pese a ello, no lo sentí como un personaje molesto, me agradó sus interacciones con Shin y el resto de personajes cuando lo tocaban, literal es el tipo que le teme a los gérmenes. Pero después del final, no sé si podré ver más de él, ojo, no digo que no quiera, porque sí quiero, pero por cómo terminó, me da miedo creer lo peor. Wotan, aunque algo chistoso, en sus capítulos he visto mucho buen material con el personaje, me gustó su mini arco de historia, donde explican por qué es así de poderoso en términos de liderazgo, por su inteligencia, y me gustó mucho su papel antagónico, y que posiblemente sea más importante en el caso que quieran abarcar más el tema de la familia de Lu, y el tema de la mafia y sicaria fuera de Japón. Natsuki. Oye, sal de aquí Megumi, este no es tu manga. Oh perdón, es que parece sacado de Jujutsu Kaisen. Pero en fin, no tengo nada que decir, solo que no me genero mucho, aunque está chistoso que parece que aún se esconde de Sakamoto por lo ocurrido en ese laboratorio de locos. Nao Toramaru, simplemente no me llama casi nada la atención, es mi equivalente a Aira, pero al menos esta sí aparece inicialmente como antagonista, que sí hay que pelear contra ella, como debió ser con la peli rosada. Aunque me pareció interesante su obsesión con Sakamoto y su contraste con Shin, siento que aún no me llama tanto mi atención, a menos que en el manga aparezca más, y tenga la oportunidad de conocer más a Sakamoto y cambiar un poco, tal vez ahí me agrade más el personaje. Aunque sí me gustó el chiste de que técnicamente es una otaku y la llamen así. Hoichiro Kaji, no hay mucho que decir, pero al menos de lo poco que apareció fue agradable. Con respecto al resto que tuvo muy pocas apariciones y interacciones no tengo mucho que agregar, solo que puedo decir que veo a algunos con el potencial de volver y mostrarnos un poco más de ellos. Después de todo, si no quieres hacer nada en el futuro o aún no en el presente, siempre puedes hacer algo más en el pasado. Para hacer las cosas un poco más rápidas, abarcaremos a los grupos de antagonistas y iremos desglosando a cada miembro. Los condenados a muerte son un grupo de 4 personas que hicieron cosas tan macabras que los mandaron a eliminar, pero ya luego se fueron a buscar a la familia Sakamoto. Con respecto a el grupo en general, no sé si es porque me vi el anime de corrido, pero cuando los introdujeron parecían muy fuertes, y que de momento serían los antagonistas, y luego, pues, los hicieron pebre a casi todos. A eso me refería con lo de que me vi Sakamoto Days de corrido, pues luego de ver su introducción, y luego de ver parte de la segunda mitad antes del arco del examen de admisión, viendo que estos muchachos no duraron casi nada, me resultó chocante. Pero vayamos de menos a más en este caso.
El peor de este grupo sí o sí es Sao, literalmente fue el menos interesante, a ver que no es terrible, pero solo duró un capítulo, abarcando la mitad de 2 capítulos. Puede ser cruel, pero ni siquiera el hecho que el que lo eliminó fue Hyo no hace su caída mejor, ya estaba en horribles condiciones con Shin y Lu, y estos le dieron la paliza de su vida a la primera. En fin, una decepción total. Ya con Dump siento que la cosa mejoró, sí, tampoco duró mucho, pero fue bien aprovechada, ella sí que le dio una buena pelea a Osaragi, y su historia sí estuvo interesante, el hecho de que lo que ella ame sí o sí moriría en sus manos, como una mascota, un amante o un familiar incluso, hace ver su forma de ver el amor muy retorcida, pero con un final algo dulce y merecido. Además de su interacción con Osaragi fue buena, así que salí más contento con Dump. Con Minimalist es ligeramente parecido a Sao, pero siento que mejor llevado, el hombre a pesar de tener una historia casi nula, a diferencia de su compañero del hacha, lo compensa con ser intimidante, y el hecho que lo eliminó uno de los miembros de la orden, y que de verdad sí intentó defenderse de este, ya habla que debía ser duro, aunque objetivamente fue el que menos duro de los 4. Ya con el último, Apart fue una sorpresa, puede que tampoco durase bastante, pero realmente me sorprendió cómo fue, resultó ser más que un tipo malo, fue un niño que padecía una especie de psicopatía al no entender a otros, y su giro de ver a todos exactamente iguales en el interior fue crudo, más aún porque su padre inicialmente lo apoyaba, y ya luego perdió toda esperanza en él, terminando en su muerte como resultado. Realmente me impresionó su historia, dan a entender que era más que un monstruo, y el hecho que fue Sakamoto el que lo detuvo y casi que lo redime, haciéndolo conocer la calidez con Shin y Hyosuke, me hizo sentir algo de pena por él, o sea, sí era malo, pero también era alguien miserable, solo y que no tenía ni autoestima, el cabrón es fan de Plantas vs Zombies, no estaba nada bien para nada, y ese trabajo lo empeoraba. Como un añadido a su personaje, su habilidad con los hilos es bastante buena, más con el hecho que no necesita más que ellos más su propia fuerza, y no algo más como cuchillos o cosas así. Para concluir, este grupo, pese a la contra de solo ser carne de cañón y no aparecer mucho, no fue tan malo, quiero creer que como el anime adapta muchos capítulos de manga ese fue el motivo por el que no fueron muy aprovechados, pero contra eso, no fueron malos antagonistas, solo fueron mejorables, les faltó más. Con el grupo de Slur no hay demasiado que decir, más que todo porque empiezan a moverse desde el cabeza de venado, pero dentro de todo, son buenos antagonistas, y de su líder, espero que cuenten más a detalle de historia con Sakamoto y sus motivaciones, pero tiene la pinta de ser el jefe final, y espero que sea así, tiene buen material para serlo. Kanaguri, el tipo que cualquier ocasión relacionada a la acción es perfecta para filmar, y técnicamente el tipo que hizo algunas de las películas que Sakamoto, Shin y Lu veían para entender algún caso que les pasaba. Pese a su introducción tardía, genuinamente daba preocupación, y me resulta interesante su temática de querer filmar cada pelea o momentos de alta tensión, hasta el punto de esperar una muerte para hacer su película más interesante. Lo hace muy comprometido con su trabajo, y si tuviera un actor principal, no dudo que sería Tom Cruise. Y el hecho de que esté en este grupo, me da a entender que será más relevante. Aún con el pedo de no aparecer más, me parece un antagonista barra villano con un buen potencial, pero no creo que dure mucho si es que el grupo de Sakamoto mejore. Con Kachima, siendo el primero en ser mostrado, si no fuera porque físicamente es inmortal, pensé que solo sería un villano del mismo arco de su introducción, pero luego de su épica pelea con Sakamoto, sentí que no podía irse tan rápido, y al saber que no era más que un peón más de Uzuki me hizo entenderlo todo. Más aún si ves su historia, siendo que Uzuki le dio gran parte de esas ideas extremistas dignas de un pintor austríaco rechazado. Pero dentro de todo fue interesante, pero sí me jode un poco que en los últimos capítulos pareciera como la niñera sobrepreocupada de Gaku, pero puedo entenderlo dado a la naturaleza de esta serie. Aunque lo más seguro es que aún con eso pueda volver a hacer algo parecido a su arco de introducción. Con Gaku no tengo casi nada que decir, ya que no apareció mucho, pero si hay algo que quiero destacar, es su pelea en el examen de admisión, que usase a alguien más como si lo poseyera, fue muy creativo y demostró que aunque controlase un cuerpo menos fuerte que el suyo, sigue siendo un terror de combatiente, y estoy más que seguro que hubiera derrotado a los condenados a muerte sin problemas. Pero además de eso, admito que me habría gustado haber visto más de él, pero estoy más que seguro que veremos más de Gaku en la continuación, así que solo me queda esperar lo mejor, y sobre todo su historia con Uzuki y porque lo sigue como si desde siempre lo conociera.
Y para acabar con esta parte, toca hablar de Uzuki, Slur, llámenlo como quieran, el líder de este grupo antagónico, y debo decir que es el que más potencial tiene, lo veo como el jefe final, y con todo lo que están preparando con él, su historia con Sakamoto y los sicarios, su exterminio de buena parte de estos, sus nuevas motivaciones para generar un 1933 nuevo con los sicarios. Dan a entender que harán con este personaje algo grande, así que espero eso, que muestren mucho de él, que sea el gran reto para Taro Sakamoto, y nos dé buenos momentos. Para concluir, no es un mal grupo, pero debido a que la temporada los fue introduciendo de a poco, solo queda ver qué harán ellos más adelante, pero dentro de lo presentado, tienen buen material para que la historia se extienda y hagan buenos arcos y momentos con ellos. Ya para ir terminando con los personajes, iremos con la orden, el grupo antagonista. Ojo, antagonista, no villano, les digo así porque técnicamente son un poco parecidos al grupo de Sakamoto, pero genuinamente sicarios con mayúsculas, si bien no buscan directamente acabar con Sakamoto, si hay uno que otro choque, pero después del arco de los condensadores a muerte, los veo como posibles aliados en ciertas circunstancias, especialmente a Nagumo. Pero vayamos por cada uno. Yendo con el que menos vimos, está Takamura, el viejo del grupo, y viendo lo que pasa en el manga, de los más fuertes en la obra, si bien no se vio mucho, le hace honor a que es el más fuerte, más que me guste, espero mucho más de él, me gusta el cliché de no subestimen al viejo. Con Hyo, es algo parecido a Takamura, como no vi mucho de él, no tengo una opinión muy sólida, pero me gusta su diseño y la personalidad que mostró, y no me van a negar que la forma en que eliminó a Sao fue chocante, estaba justo al lado suyo, y no le tomó más que un golpe en reventarlo como globo. Perdonen que no diga bien el nombre del personaje, el loquendo me obliga a escribirlo de otra forma para decirlo más decentemente. Chichiba lo he visto un poco más en pantalla, y quitando el hecho que no peleó mucho en esta temporada, me agradó mucho sinceramente, más su relación con Osarabi, me gustó su temática de compañeros barra maestro y alumna, sé que puede que no sea tan así, pero así los veo. Con Chichiba quiero retomar el hecho que casi ningún personaje de Sakamoto Days me moleste o me parezca malo, al contrario de otras obras como por ejemplo algunos animes fabricados a la rápida, por obvios motivos, si hay un motivo por el que los hacen así. Ya casi al final, está Osarabi, y ve sin rodeos, me encanta esta loca, uno pensaría inicialmente, otra gótica Eri, pero resultó más agradable y simpática de lo que creí, el que compare a algunos personajes con animales, sus interacciones con Chichiba, y su batalla con Doom, me hicieron agarrarle cariño, y espero ver mucho más de ella. Finalmente, deje lo mejor para el final, amigos, acá está, mi personaje favorito de todos Sakamoto Days, Yoichi Nagumo. Yo les juro caray, adoro a este cabrón, si hasta su introducción fue una sorpresa, si de por sí el tipo tiene carisma, su doblaje y participación le da aún más puntos, su arma es creativa, su personalidad me encanta, podrá no ser la gran cosa, pero genuinamente adoré ver a este animal cada vez que tenía algo que hacer. Quizás vuelva a hacer eso de agrupar a los personajes y no hacer tantos espacios sin ningún diálogo. Ya para ir con los otros apartados que me ayudaron a disfrutar de Sakamoto Days, está su soundtrack, y este viene con sorpresa, fue hecho por una nueva leyenda, Yuki Hayashi, o sea, el compositor del soundtrack de Boku no Hero, Haikyuu, parte del soundtrack de Shaman King 2021, y su historia. Y no me creo que trayeran a un tipo que soundtrack que toca, obra de arte que crea, en serio gente, escuchen su soundtrack, no puedo ponerlo porque resulta que el señor Hayashi da copyright, pero les dejaré el soundtrack en la descripción del vídeo. Otro apartado muy fundamental, es el doblaje, y reitero lo que dije con respecto al doblaje de Crunchyroll de Dandadan, a veces que el doblaje latino tenga modismos, lo hace más divertido, y Sakamoto Days no es la excepción, les recomiendo verlo full latino, pero también recomiendo verlo en el doblaje de España, ese también está muy bueno, y quería hacer una mención al doblaje de España de Dandadan, ya que resulta que pasó lo mismo que en latino, o sea que hay dos doblajes distintos, de hecho, hay un vídeo de Majin Pulón que habla de eso. Vayan a ver su canal, está muy bueno la verdad. Ya con otro tema aparte, está el caso del fandom y los ships. Este fandom debo decir que es de los más raros que he visto, más que todo porque parece que nació muerto, lo único que hay son fanarts de ships y algunas parodias. Pero dentro de todo, son ships normales, bueno, hay uno medio raro, y es el de Nagumo y Shin, yo que vi a ambos y casi ni tienen interacciones, me saco muy de onda que hayan tantos fanarts con estos dos, aunque es lo único raro, ya que seguro que es porque en el manga interactúan más.
Ya por fin, después de muchos retrasos pude sacar este video, agradezco a quienes hayan querido haber visto este video, juro no tardar más de un mes otra vez, pero en fin, muchas gracias, que tengan buenos días, tardes, o noches. 인학되리 for a life here 취미들로 너 집에 쇼 순간 또 너 토끼 검은 손으로 아이스